Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo a hablaros de una hormona que precisamente, a excepción de todas las demás, es una hormona que de manera normal, de manera fisiológica, debe y está suprimida. Es decir, de manera normal es una hormona que está inhibida. ¿Y cuál es esta hormona? Porque llevo ya 15 segundos y todavía no os lo he dicho. Pues es la prolactina. Si ahora estás pensando, ostras, prolactina, ¿a mí qué me interesa la prolactina si yo no estoy embarazada, no doy lactancia y la prolactina a mí me suena a leche y a mí estas cosas no me interesan? Pues te vas a querer quedar, porque te voy a decir que la prolactina se eleva con el estrés y es una de las causas más frecuentes y afortunadamente reversibles de alteraciones de la fertilidad en mujeres y en hombres, de disminución de la libido, de disfunción eréctil, incluso de osteoporosis. Entonces, ¿a que ahora ya parece que sí que te interesa más? Y si encima te digo que las personas que tenemos enfermedades autoinmunes tenemos una mayor predisposición a tener la prolactina alta que las personas con síndrome del ovario poliquístico también la tienen altas y que la prolactina alta está asociada incluso a un peor control del metabolismo de la glucosa, a que ahora ya sí que estás diciendo, ostras, este episodio se está poniendo guay. Pues te vas a querer quedar, porque ya sabéis que el cuerpo humano es maravilloso. Entonces, cuando tiene hormonas, no las tiene por ningún motivo, tienen una explicación y entenderéis por qué esta hormona está siempre inhibida excepto en casos concretos y por qué en casos concretos se pierde esa inhibición de manera natural para que se pueda ejercer otra función y cómo ciertas situaciones como el estrés, ciertos fármacos pueden de manera patológica quitar esa inhibición necesaria de esta hormona, hacer que se pierda y que la hormona diga, ostras, ya no tengo a nadie que me esté parando, voy a liberarme un montón y aparece la enfermedad. Porque ya sabéis que las hormonas siempre son necesarias. En este caso es necesaria en negativo. Es decir, es necesario para que funcionemos bien que la prolactina de manera normal esté inhibida. Que nuestros niveles de prolactina estén generalmente por debajo de 20 microgramos por litro, ¿vale? En función de ensayos veréis que hay unos niveles, no, pues a mí en mi análisis me dice 23, pues a mí 18. En general es por debajo de 20 microgramos por litro. ¿Por qué esta hormona debe estar, Isabel, inhibida? ¿Por qué nuestro cuerpo produce algo que de manera normal tiene que estar bloqueado? Pues empecemos por el principio. La prolactina es de las últimas hormonas que se descubrió. O sea, y hace relativamente súper poco tiempo en la gran escala de las cosas de la ciencia. Para que os hagáis una idea, la prolactina se descubrió en 1970. Hasta entonces, la prolactina se confundía con la hormona de crecimiento. Y tú me dirás, Isabel, escucha una cosa, me estás rompiendo la cabeza y solo llevamos 3 minutos de podcast. ¿Que la prolactina se confundía con la hormona de crecimiento? ¿Tiene algo que ver la prolactina con la hormona de crecimiento? Que hace mucho más que crecer en altura, obviamente es necesaria para el crecimiento de los órganos, de los huesos, etc. Y también es su metabolito, la IGF-1, es la responsable del crecimiento de muchos tumores cuando hay exceso. Pues bien, resulta que las células de la hipófisis que producen la prolactina, la hipófisis está en el cerebro, derivan embriológicamente de las células productoras de hormona de crecimiento. Y por eso, un exceso de hormona de crecimiento puede producir misteriosamente que hombres o mujeres puedan tener efectos de tener mucha prolactina, como por ejemplo pueden secretar leche por el pezón. ¿Por qué? Porque bioquímicamente la estructura molecular de la prolactina es muy parecida a la hormona de crecimiento. Por esto que os digo, porque las células que producen la prolactina embriológicamente vienen de las células de las células productoras de hormona de crecimiento. Por eso, hasta los años 70, cuando
se hacían bioensayos con animales para determinar qué funciones eran de cada hormona, y puesto que la hormona de crecimiento hay mucha más cantidad en la sangre, ¿vale? En la hormona de crecimiento estamos hablando de que tenemos entre 5 a 10 miligramos, ¿vale? De prolactina en sangre. Solemos tener como mucho, pues, microgramos. Son órdenes de magnitud 3 veces menores de prolactina que hormona de crecimiento. Entonces confundían el efecto de la prolactina con que era hormona de crecimiento. La cuestión que es una hormona que se descubrió mucho más tarde, de ahí a que a lo largo del podcast vais a daros cuenta que, ostras, Isabel, dices funciones, pero no estás diciendo todo el detalle, como por ejemplo cuando explicas la insulina, cuando explicas las hormonas tiroideas, cuando explicas la aldosterona, cuando explicas el cortisol, cuando explicas la testosterona, el estradiol, el glucagón. ¿Por qué, Isabel? Básicamente es porque realmente, primero, que causa poco interés. Yo no lo entiendo porque a mí me parece que es una hormona interesantísima, pero porque realmente hay muy poco tiempo disponible desde que la hemos descubierto para estudiarla, ¿vale? Entonces, por eso veréis que, ostras, tiene funciones súper importantes, pero es que el potencial de las funciones que os voy a contar ahora os va a flipar. Un poquito de cositas guays, para que entendáis. La prolactina es una hormona gigante, o sea, gigante. De hecho, es junto con la hormona de crecimiento y la TSH las hormonas peptídicas más grandes. Tienen entre 190 y 199 aminoácidos. Esto es un pedazaco de hormona flipante, y más cuando, por ejemplo, para que os hagáis una idea a grandes rasgos, cuando el glucagón tiene 10, 20 aminoácidos, cuando, por ejemplo, la oxitocina tiene 9 aminoácidos, cuando la FSH y la LH, que son las otras hormonas reproductivas, tienen 100, la insulina tiene solo 50 aminoácidos, la hormona antidiurética tiene solo 20. ¿Esto qué os quiero decir? Que es una hormona que es muy compleja molecularmente, tiene muchísimos aminoácidos. De hecho, y mira, aprovecho para contaros esto, que muchas personas me preguntáis, Isa, ¿por qué hay hormonas que se pueden tomar por vía oral y hay hormonas que los tienen que inyectar? Básicamente, y hablando de las hormonas peptídicas, solo se puede tomar por vía oral, solo son biodisponibles por vía oral las hormonas que son muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es una hormona, más, especialmente las peptídicas, las que están constituidas por aminoácidos, las enzimas de nuestro tracto digestivo que se encargan de digerir las proteínas que tienen aminoácidos, también digieren esas hormonas, las rompen y las hacen inactivas. De ahí a que, por ejemplo, las personas que tienen diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 que requiere insulina, tienen que inyectarse la insulina. Y sí que es cierto que en Estados Unidos hay una insulina intranasal, ¿vale? Pero que no está teniendo muy buenos resultados. La cuestión es que no se puede dar por vía oral porque todavía no hemos dado con las técnicas farmacológicas de diseño de fármacos que permitan bypassear esa ruptura de la hormona. Igual que tampoco se puede dar, por ejemplo, la hormona FSH y LH por vía oral. ¿Por qué? Porque os acabo de decir que tiene 120 aminoácidos. Es demasiado grande para ser absorbida por el tracto gastrointestinal. Entonces, por eso se tienen que inyectar, igual que la hormona de crecimiento se tiene que inyectar, la prolactina no se inyecta, pero también me sirve un poco para este podcast para explicaros un poco esto, porque yo entiendo que a veces digas, es que no entiendo por qué a no sé quién le pueden dar una hormona por vía oral y yo me la tengo que inyectar. Básicamente es por la estructura molecular de la hormona, ¿vale? A partir de ciertos aminoácidos, que suelen ser a partir de 20, ya no se puede digerir por vía oral a día de hoy. Y todo esto es un tema de diseñar fármacos. Si alguien tuviera crear una modificación molecular que permitiera separar, que se rompiera el intestino, eso sería brutal. De hecho, por ejemplo, la gente que tiene una diabetes insípida, que no tiene nada que ver con la diabetes del azúcar, es una diabetes porque les falta una hormona que es justamente la vasopresina, que hace que estas personas literalmente se deshidraten. O sea, la vasopresina o hormona antidiurética es la misma hormona, ¿vale? Y hay personas que por X y Z, por cirugías cerebrales, por traumas, por accidentes,
pierden esa función, ¿vale? No tienen esta hormona y por tanto, si no la tomaran, se deshidratarían, entonces pueden hacer cuadros potencialmente muy peligrosos. Entonces, esta hormona sí que se puede dar por vía oral porque es muy pequeñita, tiene muy pocos aminoácidos y por tanto sí que se puede digerir por el tracto gastrointestinal. En cambio, como os digo, estas hormonas grandes no se pueden digerir, por eso hay que inyectarlas, ¿vale? O bien por vía intramuscular o por vía subcutánea, eso también es un tema. Con respecto, y volvemos un poco a la prolactina. La prolactina es una hormona, ¿vale? Como la mayor parte de hormonas cerebrales, casi todas, para que os hagáis una idea, casi todas las hormonas se producen a pulsos. ¿Esto qué quiere decir? Cada una tiene su pulso diferente, pero no os imaginéis que las hormonas se producen siempre de manera constante. De aquí esto es un hándicap que tenemos los médicos cuando tenemos que sustituir unas hormonas en personas que tienen deficiencias, y esto lo sabréis las personas que requerís una hormona exógena. Lamentablemente fracasamos, y esto es así, en imitar lo que sucede en un cuerpo normal. ¿Y esto por qué es? Porque es inevitable, porque es que el cuerpo es maravilloso y nosotros los humanos, lo siento, aunque nos creamos que somos mejores que la naturaleza, no lo somos. Entonces, las hormonas se liberan en lo que llamamos pulsos, es decir, a golpecitos, un piquito, luego baja, otro piquito y baja, y eso mantiene una regulación muy controlada de los niveles hormonales. Entonces, la prolactina, pues por ejemplo la LH, en hombres tiene unos pulsos, en mujeres tiene otros, etc. La cuestión es que la prolactina se libera 9 veces, con 9 picos a lo largo del día, especialmente por la noche. De ahí a que personas que tienen deprivación del sueño, etcétera, que tienen corridos los ritmos circadianos, pueden tener una elevación de la prolactina, porque se desajusta esa regulación tan perfecta. Y esto también me sirve para hilaros, que tenéis toda la razón, la gente que tenéis falta de cortisol, lo que se llama insuficiencia suprarrenal, y necesitáis suplementaros con cortisol. La gente que tenéis hipotiroidismo, la gente que tenéis diabetes tipo 1, que más o menos podéis saber que los requerimientos de la hormona, la gente que tiene insulina sí que se lo puede autogestionar, pero la gente que tiene hormona tiroidea, lamentablemente, hay días que se encuentra peor que otros, y es porque realmente, si fuéramos pero esto todavía no tenemos la tecnología, podríamos saber si esa persona en ese punto necesita un piquito de hormona que en el cuerpo, por ejemplo, mío normal, que yo no tengo ningún problema en el eje tiroideo, mi cuerpo lo produce automáticamente, pero en esas personas artificialmente le estamos obligando a que pase lo que pase siempre tenga el mismo nivel de hormona, ¿sabes? Entonces, por eso casi nunca se encuentran bien del todo, porque es que estamos diciéndole a un cuerpo que produce de manera normal en respuesta a las adaptaciones que suceden en el día a día diversos pulsos de hormonas, le estamos obligando a, ostras, esta cantidad continua. Y esto también se aplica a personas que tienen o que utilizan la terapia de reemplazo hormonal del eje reproductivo, tanto en mujeres como en hombres. También ellos se notarán, y ellas, que, ostras, sí, hay días que estoy mucho mejor, pero hay días que no. ¿Por qué? Porque hay días que igual te sobra hormona y hay días que te falta, ¿vale? Lo digo porque, ostras, es que muchas veces los médicos nos explicamos esto y creo que es un poco, ostras, es que la gente que sufre esto se merece saberlo, ¿sabes? Que es que os decimos, no, esta pastilla deberías encontrarte bien. No deberías encontrarte bien, que sí, que muchas veces sí, pero que hay gente que no, y esto es así. Entonces, un poco explicado esto, que sabemos que es una hormona que se descubrió hace poco tiempo, que es una hormona gigantesca, que sus células productoras de prolactina derivan de las células productoras de hormona de crecimiento. Por tanto, se parecen mucho molecularmente, y de hecho, muchas veces un exceso de hormona de crecimiento puede manifestarse como un exceso de prolactina. Además, que la prolactina se libera a pulsos, es decir, se libera a pequeñas montañitas. Estas montañitas son mucho más marcadas por la noche. Y ahora vamos a qué acciones tiene la prolactina. Y por tanto, esto es importante porque cuando yo os digo qué acciones tiene la prolactina, son todas negativas excepto en el embarazo. Es decir, puesto que en el único caso donde debería estar la prolactina de manera consistentemente alta es en el embarazo y en la lactancia, todos aquellos momentos donde la prolactina esté alta, que no debería estar porque en teoría está inhibida de manera crónica, excepto cuando se rompe esa inhibición de manera fisiológica como es en el embarazo y en la lactancia,
todos los síntomas de tener una hormona alta que no debería estar alta van a ser negativos. Porque volvemos, yo soy muy pesada, pero es que insisto, volvemos a lo mismo de siempre. Cuando se rompe la normalidad, aparecen los problemas. Una hormona no es mala ni buena, es mala y buena cuando sale de lo normal. Y la prolactina, en este caso, normalmente tiene que estar baja, ¿sabes? O sea, por debajo de 20 microgramos por litro. Entonces, que luego vais a saber cómo hay que medir la prolactina, porque esta hormona no solo es grande, y encima sino que encima es mega, ultra, súper tediosa de medir. Y esto es importante porque a veces la mía no, la tengo altísima, ¿no? Es que igual la mayoría de veces es una elevación falsa por una mala medición. Entonces, ¿qué acciones tiene la prolactina? Acciones necesarias cuando tiene que estar alta y positivas, las únicas positivas. En la mama estimula la producción de leche. Esto es útil cuando estamos lactando. Isabel, ¿y por qué si la prolactina empieza a subir en el embarazo, por qué en el embarazo no tengo leche? Súper buena pregunta. Porque en el embarazo, además de la prolactina alta, está alta, muy, muy alta, la progesterona y los estrógenos. Y la progesterona, y especialmente los estrógenos tan altos, bloquean a la acción de la prolactina. Cuando se da luz hay una caída brutal, pero de unas magnitudes increíbles en horas, que eso, yo no soy madre, pero es que no me puedo ni imaginar en 10 horas que te bajen una salvajada. O sea, es que pueden haber bajadas de, estamos hablando de bajadas de igual 400 microgramos en 12 horas, que es una salvajada de estrógenos, permite que la prolactina haga su efecto, que es activar a los genes que permiten la producción de leche. Porque la mama, en verdad, se desarrolla gracias al estrógeno y a la progesterona. El estrógeno permite el desarrollo de los ductos y la progesterona de los alveolos, que son los arbolitos que contendrán luego la leche. Todo lo que es la infraestructura está preparada en el embarazo, pero lo que es los trabajadores, los que producen la leche, que es la prolactina, no se activa hasta que no cae esa caída brutal de estrógenos y progesterona. Entonces, en la mama, de manera normal, cuando estamos embarazados, que es cuando tiene que estar, se produce una elevación de la prolactina que permite la elevación la producción de leche. También, en cierta medida, interviene un pelín la oxitocina, que eso es otra hormona que un día hablaremos, pero sobre todo la prolactina. Efectos, ahora ya aquí, efectos negativos de cuando la prolactina está alta, cuando no debería estar alta. Es decir, yo no estoy embarazada, no estoy dando la lactancia y se eleva la prolactina. Ahora os diré cuáles son estas causas, ¿vale? Pero ¿qué puede producir? En el eje reproductivo, la prolactina inhibe la secreción hipotalámica de la hormona máster reproductiva. Esta es la directora de todo el eje reproductivo. ¿Y cuál es? La GnRH, en inglés, Gonadotropin Releasing Hormone, hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? La FSH y la LH. ¿Esto qué quiere decir? La prolactina inhibe a la directora, que es la GnRH. Cuando en tu hipotálamo se suprime a la GnRH, la hipófisis no tiene el estímulo para producir LH ni FSH. Y especialmente afecta, y mira qué listilla es la naturaleza, especialmente afecta a la LH. Ya sabéis que en los ejes reproductivos de mujeres y hombres se necesitan la LH y la FSH, ¿vale? Pues la prolactina, al inhibir a la hormona superior, que es la GnRH, también inhibe después, como la directora no da órdenes, la FSH y la LH no se elevan. Y especialmente no se eleva la LH. ¿Y qué es lo que pasa? Que en mujeres se afectan las dos, ¿vale? Pero insisto, más marcadamente la LH. ¿Qué es lo que hace? Que como no hay ese pico de LH, no se produce la ovulación. Por eso, una de las primeras y principales alteraciones es que aparecen alteraciones en la ovulación. Puedes tener la menstruación, pero no ovulas. Y además tu fase lútea es muy corta. ¿Por qué? Porque ya sabéis que se necesita un pico de LH para producir la ovulación.
Si tú no tienes LH, no se produce el pico de LH, no ovulas y aunque puedas tener la menstruación, no estás ovulando. Por tanto, son ciclos anovulatorios. Y si tú, por ejemplo, quieres quedarte embarazada, pues tendrás la menstruación, pero dirás, ostras, ¿qué me pasa? ¿Por qué no estoy ovulando? Y esto, lo del tema de la ovulación, etcétera, os lo expliqué en un episodio que se llama ¿Cómo se ve un ciclo menstrual normal? Lo digo por si acaso tenéis un poco de dudas, ese podcast os lo explico todo. La cuestión es que si por culpa de tener la prolactina alta, la directora GnRH no produce un pico que activa a la hipófisis para que produzca LH y FSH, no hay LH, no se estimulan los ovarios, no se produce la ovulación, no ovulas, complicaciones a la hora de quedarte embarazada en el caso que quieras. Si sigue avanzando esto, no es que no solo no ovules, sino que habrá un momento que además la caída de la FSH también será muy marcada, entonces se inhibirá el desarrollo folicular y y puede aparecer oligoamenorrea o amenorrea. Por otra parte, en los hombres, ¿qué es lo que pasa? Los hombres que les encanta, a las mujeres nos encanta hablar de esto, pero a los hombres el tema de la testosterona, yo no sé si es porque como hace tiempo se ha hablado poco, o sea, con el tema de testosterona solo se asociaba a la libido y tal, y ahora cada vez se sabe que hay más cosas, a los hombres les está interesando mucho esto. Pues bueno, la cuestión es que, ¿cómo se afecta la LH especialmente? La LH, sabéis que es la estimuladora clave de que las células de Leydig testiculares produzcan testosterona. Se afecta prioritariamente la LH, por eso en general los hombres que tienen la prolactina alta, lo que se afecta, y por eso a mí me gusta mucho explicaros el porqué para que luego entendáis el porqué de los síntomas. ¿Por qué los hombres que tienen la prolactina alta generalmente no tienen problemas en la calidad de los espermatozoides? No se afectan llamativamente. Porque si bien la FSH cae un poco, que es la encargada de la espermatogénesis, se afecta mucho más la LH. Y la LH, su función es producir la testosterona. Y por tanto, por eso los hombres que tienen la prolactina alta suelen predominar los síntomas de hipogonadismo. Es decir, suelen tener una disminución de la libido muy marcada, suelen tener disfunción eréctil, se dan cuenta de que su frecuencia de afeitado ha disminuido, es decir, ostras, es que antes me afeitaba todos los días y ahora solo me afeito 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque esa disminución de la testosterona producida por un exceso de prolactina que ha inhibido la LH te produce todos síntomas de disminución al final de la testosterona, pero no por fallo primario, sino por elevación de la prolactina. Por eso quiero inyectarme testosterona o tomarme testosterona oral o precursores. Ostras, ¿te has mirado cómo tienes la prolactina? Porque es que es una hormona que es tan fácil identificarla como causa de baja testosterona y se puede revertir, ¿sabes? Me da igual que sea por causas farmacológicas, por causas reversibles de estrés o porque tengas un pequeño adenoma en la hipófisis, que es un tumorcito benigno, afortunadamente, que produce prolactina, y eso se trata con un fármaco. Es decir, son causas súper reversibles y que tratarlas con testosterona, ostras, trata la causa. Que no estoy diciendo que todas las causas de testosterona baja o de infertilidad o de oligoamenorrea o amenorreas en mujeres sean por prolactina alta, pero sí en una alta probabilidad. Entonces, ostras, si no se conoce esto, pues igual pasa por alto mucho tiempo. Entonces, en hombres, sobre todo es disminución de la libido, disfunción eréctil, alteraciones del vello, y cuando está muy marcada, ¿vale?, puede incluso producir osteoporosis. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la testosterona es clave en la salud ósea, primero porque directamente mejora el hueso cortical, que es el de la corteza del hueso, y luego a través de su acción, a través de los estrógenos, en los hombres tienen estrógenos, de hecho tienen 2 veces menos estrógenos que las mujeres, 2-3 veces, pero tienen estrógenos, son necesarios para mejorar la sensibilidad a la insulina, para masa ósea, para la libido, porque los estrógenos tienen una alta influencia en la libido también. La cuestión es que también puede aparecer osteoporosis, especialmente en hombres, por la bajada de testosterona, y en mujeres también, pero más bien por la falta de menstruación, ¿vale? Entonces, fijaos todo el espectro de síntomas que puede producir la prolactina alta. ¿Cuándo? No debería estarlo. Por eso os digo que la prolactina alta
da síntomas negativos siempre, excepto en el embarazo. ¿Por qué? Porque te da síntomas de anovulación, oligoamenorrea, amenorrea, disminución de la libido, disfunción eréctil, osteoporosis. ¿Por qué? Porque es una hormona que es que no debería estar alta, ¿vale? Y todo es porque bloquea a nivel central la liberación de la hormona directora, organizadora y clave en el eje reproductivo. Por último, que quiero comentarlo también, la prolactina alta también puede dar lugar a secreción de leche por el pezón, aunque seas hombre, mujer y no estés dando el pecho. ¿Por qué? Porque la prolactina muy alta, cuando no debería estar alta, también hay un momento que ya supera las barreras de contención y hace que en las mamas que los hombres también tienen glándula mamaria. De hecho, los hombres pueden tener cáncer de mama, ¿vale? Y es algo súper poco. Obviamente, en mujeres es mucho más frecuente, pero, ostras, no lo olvidemos, ¿vale? Que los hombres también tienen glándulas mamarias y, por tanto, pueden desarrollar cáncer de mama, al igual que pueden desarrollar ginecomastia, ¿vale? Pues bien, cuando tú tienes un nivel de prolactina bastante alta durante tiempo, al final se activan los genes que producen leche y pueden producir secreción de leche o de algo parecido a leche, ¿vale? Por el pezón. Además, hay otras causas de secreción de leche por el pezón, desde que tengas un exceso de hormona de crecimiento, tanto por un tumor o porque te la estés inyectando, como por cánceres de mama. Entonces, no estoy diciendo que todas las causas de secreción de leche por el pezón sean por prolactina, pero afortunadamente lo más frecuente es que son por esto, ¿vale? Lo digo afortunadamente porque a nadie nos interesaría tener un exceso de hormona de crecimiento ni tampoco, obviamente, un cáncer de mama. Luego, otras acciones de la prolactina cuando está alta, y estas están menos establecidas. ¿Qué quiere decir? Donde lo que os he dicho hasta ahora es evidencia masiva. Esto son nuevas funciones que están saliendo en artículos de 2020, 2021, que son más nuevas. Y a mí la que más me interesa, porque me pilla personalmente, es que la prolactina alta tiene un efecto inmunoestimulador. Es decir, parece que la prolactina alta está alta en personas que tenemos enfermedades autoinmunes y si la tenemos alta por otros motivos, empeora la enfermedad autoinmune. Porque, de hecho, esto parece que es en parte por lo que hay mujeres que tras el parto tienen un empeoramiento de los brotes autoinmunes. ¿Por qué? Porque la prolactina bloquea un sistema de defensa que tiene nuestro cuerpo, de decir, los anticuerpos se producen en diversos órganos, ¿vale? Pero especialmente en el bazo tienen un proceso de selección. Es decir, se producen y luego hay un sistema de control que dice, a ver, ¿tú eres deficiente o eres bueno? Entonces, si eres malo, te cojo y te borro. Si no, te dejo salir a la sangre. Pues bien, la prolactina parece que quita a este guardia de seguridad y deja que anticuerpos erráticos salgan a la sangre. Y cuando hay anticuerpos erráticos, estos pueden reaccionar contra sustancias de diversos órganos y dar lugar a enfermedades autoinmunes. Y esto es especialmente notable en ciertas enfermedades autoinmunes que yo cuando lo leí dije, caray, me ha tocado a mí todo, porque justamente es especialmente notable en el lupus, en la esclerosis múltiple, que dije yo, venga, ya, o sea, lo que me faltaba para el duro, y luego también en otras como la artritis reumatoide. Y parece que también en enfermedades en el hipotiroidismo autoinmune. Entonces, esto explica por qué es una relación bidireccional, es decir, la prolactina alta puede empeorar enfermedades autoinmunes y las enfermedades autoinmunes también parece que pueden empeorar la prolactina. Entonces, veis, un poco es el pescadillo que se muerde la cola. De hecho, generalmente las personas con enfermedades autoinmunes tenemos más riesgo de tener la prolactina alta. Luego, otros efectos que puede tener la prolactina alta es que empeora el metabolismo de la insulina y de la glucosa. Es decir, la prolactina alta hace que seamos un poco resistentes a la insulina. Esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque en la lactancia, cuando la prolactina tiene que estar alta, realmente quieres ser un poquito resistente a la insulina porque así la glucosa no entra a tus músculos y va
a la leche y pasa al bebé. Por eso, es que veis, es que a mí me flipa el cuerpo humano, sinceramente. Es que yo, cuando estudiaba todo esto, pensaba, es que esto es maravilloso. O sea, fijaos cómo está el cuerpo. Es que a mí me rompe la cabeza. Es que yo no tengo una explicación, o sea, no la tengo, ¿vale? Porque todo está tan perfectamente. Fíjate, esta hormona, que de normal no está elevada, cuando se eleva, que tienes que estar elevada cuando das la lactancia, lo hace como mecanismo de proteger al bebé para que tenga alimento. Es que te rompe la cabeza. Es que yo pienso, tío, es que es flipante. Es que flipante. En fin, nada, eso que me pareció, es que me pareció brutal. Entonces, ya sabemos qué es la prolactina, qué funciones tiene, y especialmente cuando está alta y no la queremos. Y un poco os podéis hacer una idea de, ostras, pues ahora entiendo por qué yo tengo más caída del cabello, porque tengo disminución de la libido, etcétera. O sea, todas esas manifestaciones que os he explicado ocurren en hombres y mujeres. Obviamente la menstruación en hombres no, pero, por ejemplo, la disminución de la libido también afecta a mujeres porque las mujeres necesitamos testosterona. Es más, las mujeres tenemos 2 veces más testosterona que estradiol. Eso es así. Tenemos más testosterona que estradiol de manera normal. Aquí, un minuto de silencio porque os acabo de romper la cabeza. Es decir, las mujeres somos más testosterona que estradiol y los hombres mucha más testosterona que estradiol, ¿vale? Pero es que las mujeres tenemos más testosterona, por eso sí, la prolactina suprime todo el eje, no solo te suprime estrógenos y progesterona, sino que también te suprime la producción ovárica de testosterona que se necesita. Pero a la misma vez también empeora ciertos precursores androgénicos en las glándulas suprarrenales, por lo que explica que también mujeres con prolactina alta pueden tener mucho acné y mucha caída del cabello. Es un poco, ¿veis? Hay una regulación como súper fina. Entonces, ya sabemos las funciones. Ahora os voy a decir qué causas pueden producir la elevación de la prolactina más allá del embarazo y la lactancia. Causas fisiológicas, es decir, causas normales más allá del embarazo y la lactancia que pueden producir elevaciones puntuales de la prolactina. El ejercicio físico te produce una elevación puntual de la prolactina. Puntual, es decir, no está constantemente, no te da tiempo a que por hacer ejercicio te baje la libido, ¿vale? Lo digo porque hay gente que dice, pues si el ejercicio me baja la prolactina, no hago. No, eso no vale, chicos. Es solo, te produce una elevación en el momento que estás haciendo deporte, pero es que yo creo que mientras que haces deporte tampoco necesitas tener como todas las funciones de la prolactina, o sea, no te interesa tampoco ovular en la hora del ejercicio, ¿vale? Entonces, el ejercicio físico puede producir elevaciones puntuales de la prolactina. El estrés también. El problema es cuando el estrés se vuelve crónico, como es la sociedad actual. El estrés puntual eleva la prolactina, que es lógico. Porque mientras que si te está persiguiendo un Miura, no quieres tener la posibilidad de tener un hijo o tener la libido a tope. O sea, no es momento de tener relaciones íntimas mientras que te está persiguiendo un Miura. No, ¿vale? Esto tiene todo el sentido del mundo. El problema es que en la sociedad actual el estrés ha dejado de ser puntual por un Miura a ser constante. 18 notificaciones de WhatsApp, el jefe, los 14 correos, el WhatsApp del grupo de colegios, el estrés del amigo que te está pidiendo que no sé qué. Entonces ya, o sea, me estáis taladrando todos la cabeza. Pues eso es crónico. Entonces, el estrés, tanto agudo como crónico, eleva la prolactina. Por eso muchas personas con estrés tienen disminución de la libido, tienen disfunción eréctil, tienen alteraciones de la ovulación, tienen amenorrea mediada por la prolactina alta. Es decir, yo tengo estrés, el estrés me aumenta la prolactina. ¿Por qué? ¿Por qué el estrés te aumenta la prolactina? Porque el estrés te baja la dopamina. Es decir, la prolactina está, como os he dicho al principio, de manera crónica inhibida porque la dopamina
la mantiene inhibida. Por tanto, todo aquello que afecte a la dopamina, que la baje, va a liberar a la prolactina de su inhibición. Repito por si acaso, porque esto es complicado. La prolactina está constantemente inhibida de manera normal. ¿Y quién es la encargada de mantener a la prolactina baja? Para esto se encarga la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor y una hormona, porque es las dos cosas, que se encarga de tener firme y baja a la prolactina. La tiene controlada. Ahora bien, si la dopamina, que es la que en el cerebro tiene a la prolactina baja, se va, disminuye, la prolactina se siente como Pedro por su casa y dice, esta es la mía. Picazo de prolactina y consecuencias negativas que os he explicado. El estrés baja la dopamina, por tanto libera a la prolactina de la inhibición, la prolactina se eleva y todas las manifestaciones que os he explicado, anovulación, amenorrea, disminución de la libido, disfunción eréctil, osteoporosis, galactorrea, ginecomastia, etc. ¿Estoy diciendo que todas las personas con estrés van a tener la prolactina alta? No, porque hay gente que es más sensible que otra. Estoy diciendo que es una causa reversible de estos síntomas. Y es, ostras, igual me pasa todo esto y yo pienso ya que tengo no sé qué, no sé cuántos, o me dicen que esto es seguro que no sé qué, ostras, no. Es que igual todos estos síntomas que me dicen que es que me relaje, sí, muchas gracias, pero explícame por qué es. Y yo te explico que es por la prolactina. De hecho, fijaos que esto no es ninguna broma, cuando se han hecho estudios donde han medido la prolactina a una persona antes de operarse y después, antes de operarse está en niveles normales de 20 microgramos por litro y justamente después de la operación la prolactina sube hasta 147. De 20 a 147. ¿Y veis? Pero porque es una respuesta a un estrés puntual. El problema es que tú estés bajo ese estrés de la operación durante todos los días. Pues se va a elevar la prolactina y vas a tener todos estos síntomas que te he explicado. Luego también de manera puntual, al igual que os he dicho que el ejercicio, las relaciones íntimas también elevan de manera puntual la prolactina al acabar. No durante, porque sería contraproducente, ¿vale? Pero al acabar ese periodo refractario, entre otras cosas, es porque hay un pico de prolactina. Por eso, justamente cuando acabas de hacer la faena, en ese momento sientes, ostras, no me apetece en ese instante volver. Necesitas un periodicito de un par de minutos para volver. Que hay gente que también dice, no, yo puedo siempre. Sí, claro. Ya quiero ver yo eso. Pues ese periodo justamente después de tener una relación íntima, ¿vale? Hay un pico de prolactina que hace que haya ese efecto refractario, pues que va de minutos a horas, ¿vale? Lo dejo amplio porque cada persona aquí tiene su tiempo. Pues es por ese pico de prolactina que es puntual. Ya hemos pasado de causas de prolactina elevadas de manera normal, el embarazo o la lactancia, luego elevaciones puntuales con el estrés, lamentablemente el estrés crónico se convierte en una elevación continua, el ejercicio físico puntual y tras el coito de manera puntual también. Luego, hay otra causa de elevación de la prolactina que es pseudo falsa. Es decir, es una elevación solo analítica, que se llama macroprolactinemia. Esto es una elevación que nosotros determinamos y que casi nunca tiene efecto, que es que varias moléculas de prolactina se unen a un anticuerpo de IgG que no tiene un significado. Ese anticuerpo lo tenemos nosotros circulando porque nosotros tenemos anticuerpos IgG que nos protegen, son los anticuerpos de memoria. Pues hay ciertas personas que no se sabe por qué la prolactina se pega a esos anticuerpos, da lugar a una molécula, si ya era grande, hipergrande, y eso en los análisis se confunde. Y cuenta como si fuera, imaginaos, como eso mide por dimensiones, en vez de contarte una molécula, cuentan como 100. Un número al azar, me estoy inventando. Entonces, analíticamente da lugar a una prolactina alta, pero tú no tienes síntomas. Lo digo porque ahora os explicaré los análisis y entenderéis esto, pero la macroprolactina también puede dar lugar a nivel alto. Ahora vamos. Causas farmacológicas de la prolactina alta. Hemos dicho causas fisiológicas, embarazo, lactancia, estrés, ejercicio físico puntual y coito
coito puntual. Luego, farmacológicas, fármacos que pueden elevar la prolactina. ¿Y por qué elevan los fármacos la prolactina? Porque bajan la dopamina. ¿Cuáles son estos fármacos? Los antipsicóticos, especialmente el haloperidol, la clopromacina, la risperidona, sulpiride, quetiapina, olanzapina, aripiprazol, todos los antipsicóticos y neurolépticos. Luego, ciertos antidepresivos, que a mí es que esto un día tengo que hacer un podcast porque sabéis que los antidepresivos tienen una... Y yo he tomado, ¿vale? Porque yo ya os lo conté en el podcast, ¿vale? Yo he tomado, pero tiene una eficacia bastante limitada. De hecho, lo importante es la terapia con psiquiatras y con psicólogos. Yo, en parte, mi teoría, esto es mi teoría, esto no me baso en ningún estudio. Mi teoría es que creo que se enfocan mucho en elevar la serotonina y la noradrenalina y se olvidan de la dopamina. De hecho, precisamente los antidepresivos son causa de elevación de la prolactina porque bajan la dopamina. Y es que la dopamina es necesaria para tener esa motivación. Entonces, yo sé que debe ser súper complicado porque por eso no hacen fármacos con esa combinación. Pero yo creo que parte, y creo yo, esto es mi razonamiento médico, no tengo ningún estudio pero es mi razonamiento de estudiar cómo funciona el cerebro, el cuerpo y todo. Yo creo que si se consiguiera combinar algo que elevara la dopamina con algo que consiguiera elevar los niveles de serotonina y noradrenalina, yo creo que los antidepresivos funcionarían mejor, porque se dejan fuera un neurotransmisor que es clave para la motivación, que es la dopamina. Pero, claro, también si te pasas de dopamina, pues tienes al final un exceso. Bueno, en fin, que es complicado, pero que los antidepresivos, especialmente los tricíclicos, como la amitriptilina, y os digo porque es que este antidepresivo se suele dar también en personas con síndrome del intestino irritable y con migrañas. Lo digo porque muchas veces parece que digas antidepresivos y solo se utilizan para tratar casos de depresión. No, se utilizan también para migrañas. Tengo que darme prisa porque el podcast va a empezar a diluviar y no quiero que se escuche el fondo de la lluvia. Aunque también quedaría como súper romántico, ¿verdad? Un podcast con lluvia. Entonces, antidepresivos que elevan la prolactina porque bajan la dopamina. La amitriptilina, la clorimipramina, la fluoxetina, la paroxetina, el escitalopram, la sertralina y el citalopram. La desvenlafaxina también puede en menor medida. Luego, fármacos antiarrítmicos como el verapamilo, fármacos para las náuseas y vómitos como la metoclopramida y luego la marihuana eleva la prolactina, los opiáceos, la metadona, la morfina, luego la benzodiazepina, alprazolam. Minuto de silencio para todos aquellos médicos que estamos recetando alprazolam y no nos damos cuenta de esto, sin explicar a los pacientes todo lo que puede pasar. Y por último, pero no menos importante, los anticonceptivos hormonales que contienen estrógenos. Es decir, la mini píldora no lo produciría, pero los anticonceptivos hormonales que tienen estrógenos, sí. ¿Por qué? Porque los estrógenos disminuyen la dopamina y elevan la prolactina. Entonces, tenemos ya causas fisiológicas, causas farmacológicas, que os he dicho, antipsicóticos, haloperidol, risperidona, clopromacina, quetiapina, olanzapina, antidepresivos, amitriptilina, fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, venlafaxina, antiarrítmicos, el verapamilo, marihuana, abuso de alcohol, opiáceos, alprazolam y anticonceptivos que tienen estrógenos. Todo esto puede elevar la prolactina y por tanto puede ser causa de todos los síntomas que os he explicado. Luego, por otra parte, tenemos las causas patológicas. ¿Qué enfermedades pueden causar elevación de la prolactina? El síndrome del ovario poliquístico puede elevar la prolactina por ese aumento de estrógenos que tiene el síndrome del ovario poliquístico, en relación a que generalmente tiene mucha testosterona, y la testosterona ya sabéis que se aromatiza a estradiol. Ese estradiol llega al cerebro, quita el bloqueo de la dopamina y eleva la prolactina. Por otra parte, el hipotiroidismo no tratado eleva la prolactina.
Esto me acuerdo que mi amigo Adri se acordará en la carrera. No sé si Adri me está escuchando. Igual sí. Adri es top, es un neurocirujano top. Ha hecho neurocirugía. La cuestión es que es que esto me lo pregunto, tío, ¿cómo tengo esta memoria? ¿Cómo me acuerdo de esta fricada? Cuando estábamos preparándonos para el MIR, ¿vale? La típica pregunta del MIR, que sabéis que es como el examen de oposición, era esta. Mujer, te contaba todos los síntomas, siempre, como el hipotiroidismo es más común en mujer, te contaba todos los síntomas de tener la prolactina alta, ¿vale? Que es decir, amenorrea, disminución de la libido, galactorrea, dificultad para, o sea, que no podía quedarse embarazada, etcétera. Y entonces te ponía la analítica, ¿sabes? Y la pregunta era cuál era la causa. Entonces todo el mundo se lanzaba a decir hiperprolactina. Pero tú tienes que decir medir la hormona tiroidea. ¿Por qué? Es que... y me acuerdo que yo... me acuerdo que cuando contesté esa pregunta, los dos fuimos tan... O sea, porque luego hacemos la prueba de exámenes y luego cuando acababas... todo esto es una fricada, lo del MIR. Un día haré un podcast sobre esto, porque es una locura lo que estudiábamos. Que estudia 12 horas, bueno, una locura. O sea, yo me acuerdo que la batería del móvil, en su época era mejor, pero a mí la batería del móvil me ha llegado a durar una semana de lo poco que... O sea, una friki era. Es que yo recuerdo en esa época del MIR que es que yo he llegado a salir de la ducha, duchándome, porque quería comprobar que lo que estaba repasándome mentalmente era correcto. Y yo he llegado al punto en el que salí de la ducha para comprar una cosa de gine, me acordaba de cuál era el estadio del cáncer de ovario y necesitaba... O sea, lo del MIR es una auténtica perturbación. O sea, hay muchas oposiciones y yo, claro, no sé todas, pero como el MIR es... Al final llevamos 6 años de carrera y luego, de golpe, es como hacer toda una oposición en un año. Entonces somos unos perturbados los médicos. Entonces, o sea, en esa época, no sé si conocéis a alguien que está haciendo el MIR, tener muchísima paciencia. Somos súper locos. Lo sé. Insoportables. También lo sé. ¿Vale? Pero luego merece la pena. Pero, la cuestión es que me he ido ya por las ramas, pero os estaba contando que me acordé porque cuando contesté a esta pregunta... La contestamos bien los dos. Me acuerdo que estábamos repasándonos y los dos dijimos, ¡buah! Este es un trucazo que siempre hacen. Y un montón de gente falló y Adri y yo estamos súper orgullosos de que no habíamos fallado esta pregunta porque sabíamos que un hipotiroidismo no tratado eleva la prolactina. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes hormona tiroidea baja, tu cerebro activa la liberación de una hormona que se llama TRH. La TRH estimula a la hipófisis para que produzca TSH. La TSH elevada es marcador de hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque quiere decir que tu cerebro está enviando muchas señales para que tu tiroides responda. Pues bien, la TRH también estimula la liberación de prolactina. Por tanto, un hipotiroidismo no tratado eleva la TRH y también, como consecuencia, no solo eleva la TSH, sino también la prolactina, que la causa de elevación de prolactina por hipotiroidismo mejora al tratar el hipotiroidismo. El correo. Pero no puedo quitar el volumen, en fin, da igual. Luego, otras causas de prolactina elevada son la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque las personas que tienen enfermedad renal crónica especialmente avanzada, en estadios más avanzados, no eliminan la prolactina por el riñón, se eleva, se acumula y por tanto efectos negativos. De hecho, parte de los efectos de alteraciones de la ovulación, osteoporosis, disminución de la libido en personas con enfermedad renal crónica avanzada es porque tienen la prolactina alta. Y por último, lo dejo para el final, no voy a entrar en detalle de esto, ¿vale? Pero hay tumores productores de prolactina. Afortunadamente son benignos, ¿vale? Entonces se llama prolactinomas, son adenomas productores de prolactina que generalmente dan los mismos síntomas de una prolactina elevada, excepto que en hombres, como no tienen menstruación, no se dan cuenta tan pronto que hay un problema con algo y no van al médico y piensan, la disminución de la libido es algo normal, tal, no sé cuántos, y el tumor crece mucho, comprime el campo óptico y puede producir alteraciones visuales, ¿vale? Especialmente se pierden los campos visuales, se va reduciendo el campo visual.
Y estos tumores de prolactina afortunadamente se tratan con una pastilla, y luego también hay otros tumores que pueden elevar la prolactina, pero no porque sean productores de prolactina, sino por ejemplo los tumores que afortunadamente son muy poco frecuentes de hormona de crecimiento, ¿vale? Los adenomas productores de GH. Como os he explicado que la GH es muy parecida a la prolactina, puede actuar como prolactina y dar síntomas de elevación de prolactina. Y por otra parte, hay tumores que no producen nada, simplemente crecen y en el crecimiento comprimen el tallo hipofisario y quitan a la dopamina y liberan a la prolactina. Entonces, resumen, causas fisiológicas. Ahora ya literalmente está diluviando, así que vais a escuchar lluvia, no voy a cortar el podcast ahora. Causas de prolactina elevada. Fisiológicas, embarazo y lactancia. Puntualmente, ejercicio, postcoito, estrés. Causas farmacológicas, todas las que os he dicho. Especialmente importante, anticonceptivos con estrógenos, alprazolam, alcohol, marihuana. Antidepresivos. Causas de enfermedades, el síndrome del ovario poliquístico. La prolactina mejora al mejorar el síndrome del ovario poliquístico. El hipotiroidismo no tratado mejora la elevación de la prolactina al mejorar el hipotiroidismo. La enfermedad renal crónica, que lamentablemente eso tiene un poco más... Hay que tomarse algo para bajar la prolactina. No se puede solucionar solucionando la enfermedad renal crónica. Es decir, con la diálisis no mejora, pero sí que mejora, por ejemplo, con el trasplante renal. Y luego, por último, los adenomas productores de prolactina o los adenomas productores de hormona de crecimiento o otros adenomas que no producen hormona pero comprimen el tallo y liberan a la prolactina de esa inhibición por la dopamina y producen que se produzca niveles elevados de prolactina. ¿Cómo medir la prolactina? Y luego os digo un par de cosas de suplementos que pueden ayudar. La prolactina, y esto es innegociable, o sea, no me lo podéis negociar, ¿vale? La prolactina se tiene que medir en mujeres los 5 primeros días del ciclo, es decir, del 1 al 5, especialmente el segundo y el tercer día del ciclo. ¿Por qué? Porque si no sale sesgada por los estrógenos, ¿vale? Entonces, en mujeres, la primera semana del ciclo, especialmente el segundo y el tercero. Para hombres y mujeres, lo ideal es que se mida entre las 8 y las 10 de la mañana, porque es el momento en el que hay menos pico y por tanto no lo artefactarías con el pico de prolactina que os he explicado, que hay 9 picos, ¿vale? En el día. De 8 a 10 de la mañana. Después, al menos que los 2-3 días antes, y esto lo siento, ¿vale? Es así, pero nos sacrificamos 2-3 días por el equipo. No hayas hecho ejercicio intenso, porque puede que aunque sea un pico te pueda pillar un poco residualmente, especialmente ejercicios muy intensos, y también que los 2 días antes no mantengas relaciones íntimas, porque aunque son elevaciones puntuales, hay gente que igual tarda un poco más en eliminar ese exceso de prolactina por los riñones y por tanto falsamente saldría elevado. Entonces, mujeres, la primera semana del ciclo, especialmente el segundo y el tercero, el primer día del ciclo es el primer día que sangras, ¿vale? Después, hombres y mujeres, por la mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, en ayunas, intentad llegar un poquito antes y relajaos 10 minutos sentados, ¿vale? No tener relaciones íntimas y ejercicio, especialmente las 48 horas antes, y después os tienen que medir la prolactina 2 veces. Lo siento, son 2 pinchazos. ¿Por qué? Porque la prolactina os he explicado que se eleva por el estrés. La propia venopunción, el hecho de que tengas una enfermera, que bastante bien lo hacen, que te pongan una aguja y te pinchen, eso es un estrés, ¿vale? Si yo te midiera la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, lo tendrías elevadísimo. Pues bien, eso va a elevar la sangre que te saquen en ese momento. Esto es instantáneo, esto es ¡pam! La sangre que te saquen en ese momento va a tener una elevación de la prolactina, que será mayor o menor en función de cada persona. Por tanto, para valorar de manera efectiva la prolactina, te tienen que sacar sangre, te dicen, además esto, la gente que, los enfermeros que me escuchen, las enfermeras y enfermeros que me escuchen, lo vais a saber, te va a decir, te pongo una palometa y espérate sentadito ahí 20 minutos y te vuelvo a sacar análisis. ¿Por qué? Porque
Una vez esperados 20 minutos, que ya no te tengo que pinchar porque te dejan una palometa, es decir, el pinchazo ya te lo han dado antes, luego cuando te dejan la palometa simplemente te meten el tubo y ya te sacan sangre, ya no te pegan un pinchazo. Al no pegarte ese pinchazo ya no hay esa elevación de la prolactina y por tanto la segunda muestra es la que los médicos nos fiamos. Y esto parece que es una perogridad, pero yo llego a ver prolactina de 90 y la segunda muestra de 12. Entonces, si yo no te midiera la segunda vez, me meto en una espiral de violencia, ahora te hago no sé qué prueba, no sé cuántos, te asusto cuando tú dices, ostras, yo me encuentro bien. Y es solo por el estrés de la venopunción. Entonces, si os van a pedir la prolactina, de manera súper educada, como seguro que lo hacéis, recordad, oye, acuérdate de pedirme la prolactina 2M, se llama 2M, en los hospitales se llama 2M, ¿por qué? Porque son 2M de 2 muestras, la primera muestra y luego a los 20 minutos la segunda. O sea, no vais a sonar pedantes, es que muchas veces yo creo que los médicos nos olvidamos que tenemos tantas cosas que no es que no lo sepamos, es que yo creo que nos olvidamos. Entonces, de manera súper educada o incluso cuando vayáis a sacar los análisis le decís a la persona que te lo esté sacando, oye, que me han pedido la prolactina, que acuérdate que me tengo que esperar y a los 20 minutos me tienes que sacar otra, ¿vale? Súper educada. Es que si no, luego vienen los problemas de que pasan cosas que no son nada y nos asustamos, ¿vale? Y luego, por otra parte, y especialmente en personas que tengamos enfermedades autoinmunes o en general, sería necesario pedir la macroprolactina. ¿Por qué? Porque la macroprolactina es eso que os he dicho que es enorme y que falsamente puede dar lugar a niveles altos de prolactina. Entonces, como es algo muy sencillo y vale poco dinero, yo también para quitarme problemas, y así no tengo que decirle a la persona, ay, pues venga otra vez que te voy a medir la macroprolactina. Yo cuando sugiero pedir la prolactina, pido no solo 2 muestras, sino que también mido la macroprolactina. Es decir, yo pido prolactina 1, prolactina 2 a los 20 minutos y luego mido la macroprolactina. La macroprolactina es básicamente que una vez tú tienes la muestra de sangre, lo que te hacen es que a ti no, o sea, en el laboratorio, lo precipitan con PEG, que es un propilín etilenglicol, ¿vale? Que no viene a cuento, pero vamos, con una sustancia. Y si se recupera menos del 40%, tienes lo que se llama macroprolactina y por tanto esa prolactina que yo estoy midiéndome está falseada. Si hacen esa dilución y se recupera más del 40%, sí que me puedo fiar de ese valor de prolactina. Es decir, no tienes una prolactina grande. Entonces, fijaos, para diagnosticar una prolactina alta, que nos puede dar lugar a ayudar a la persona que tiene todos esos síntomas, antes hay que hacer las cosas muy bien. Es decir, te tengo que decir que te hagas el análisis en las condiciones adecuadas, que vengas un poco tranquilo, que te hagas 2 muestras, la primera y a los 20 minutos. Y encima, yo que soy muy pesada, te pediría la macroprolactina, porque más del 25% de casos de prolactina elevada es por esta variante de la prolactina. Simplemente lo que se pide es prolactina 2M y macroprolactina. En la hojita de volante es igual. Por eso mucha gente pasa de medir la prolactina. Pero a mí me parece que es una hormona maravillosa. Lo que pasa es que es una hormona tediosa. Pero es que, oye, si tú tienes una prolactina elevada por estrés, por un fármaco, etcétera, es que en el fondo, si yo te lo identifico y te cambio el fármaco en el caso de que se pueda, o, oye, te doy un suplemento que baje la prolactina, es que te puedo mejorar mucho la calidad de vida. Hombre, es que puede recuperar la libido, es que puede normalizarse la menstruación, es que puede normalizarse la ovulación, es que puede mejorar disfunciones eréctiles. Ostras, merece la pena medir la prolactina bien, ¿vale? En cuanto a... Creo que ya está todo hecho, os he dicho qué es la prolactina, qué funciones tiene, cuáles son las causas de prolactina elevada, cómo hay que medirla en sangre y luego, cómo bajar la prolactina. Hay 2 fármacos súper conocidos, ¿vale? Que son cabergolina y bromocriptina, que no voy a entrar ahí porque los fármacos se dan en casos de adenomas de tumores hipofisarios, ¿vale? Porque el tratamiento hay pocos tumores que se tratan con una pastilla, pues el prolactinoma es este. Luego también hay ciertos tumores que se tratan con estos fármacos, pero que aunque no produzcan prolactina, pero no viene a cuento. Y luego, en algunos casos, algunos ginecólogos dan estos fármacos para mujeres que tienen la prolactina alta para precisamente mejorar la ovulación.
estos dos fármacos, ya sabéis que fármacos son fármacos, tienen sus cosas, sus pros y sus contras. Esto no es un podcast de fármacos. Suplementos que ayudan a bajar la prolactina, el más conocido, el más efectivo y creo que el que todo el mundo conoce porque es que es muy bueno, es el Vitex Agnus. El Vitex Agnus, tanto en hombres como en mujeres, es de las cosas más efectivas para bajar la prolactina de manera natural. Es maravilloso. Y de hecho la baja bastante y no tiene obviamente todas las complicaciones de los fármacos. Obviamente no lo baja a la intensidad. No se pueden tratar tumores con el Vitex, ya me adelanto. El Vitex baja la prolactina en casos de estrés, de, por ejemplo, ciertos fármacos, etcétera. Pero obviamente, lo doy por hecho, pero bueno, un tumor... Vale, ahora ya me tengo que acabar el podcast porque está diluviando la de Dios y se está escuchando un montón. Obviamente, el Vitex no va a tratar tumores, ¿vale? No los va a tratar, lo dejo claro. Pero sí que puede ayudar mucho en estos casos. Entonces, puede ser una ayuda. Yo, de hecho, por eso la tengo en el FemBalance. Mi suplemento FemBalance, entre otras cosas, tiene Vitex. ¿Por qué? Porque precisamente muchas causas, el síndrome del ovario poliquístico, a lo que ayuda el Vitex, el acné hormonal, la caída del cabello, está relacionado muchas veces con una elevación de la prolactina subclínica por el estrés, por X fármacos, etcétera. Entonces, parte del efecto beneficioso que tiene mi FemBalance es porque tiene Vitex que ayuda a bajar la prolactina y por eso mejora muchos síntomas relacionados con la prolactina elevada y también mejora la ovulación, etc. Ahora bien, Isabel, yo no quiero comprar tu FemBalance o porque no puedo, que por cierto ya la vendemos a Estados Unidos y pronto México y Latinoamérica. Pero mientras, oye Isabel, que yo... ¡Ostras! Está cayendo la de Dios, ¿lo escucháis? ¡Qué fuerte! Tengo que cortar ya. Isabel, no quiero comprar tu suplemento, que tengo que fijarme. Me parece estupendo y, o sea, de verdad te apoyo. El Vitex, que también lo encontraréis como South Gatillo, es lo mismo el Vitex Agnus que el South Gatillo. Intentad buscar que tenga al menos entre 150 250 miligramos de Vitex Agnus y que esté estandarizado por el agnúsido, que es como lo más activo. De 200 miligramos del Vitex suele tener un porcentaje de 0,5 de agnúsidos. Entonces, si tú compras un suplemento que tiene 200, tendrás en torno a 1 miligramo, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, entre 150 y 200 miligramos de Vitex Agnus o South Gatillo hacen el efecto y en general son compatibles con muchas circunstancias. Y nada, que espero que os haya gustado el podcast, que cualquier duda extra, porfi, me lo preguntéis por Instagram o en YouTube y que mil gracias por dedicarme un trocito de vuestro día, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo episodio. Mil gracias y un besito muy fuerte. Adiós.